Buenas noches, Shavua Tov, Umeboraj y Jodesh Tov. Que tengamos no solamente una buena semana, sino un excelente mes, como es el mes de Iyar que acaba de comenzar para el bien y la bendición de todo Am Israel y de toda esta bendita tierra, en una semana muy particular, que así como la semana pasada evocábamos el tiempo doloroso, casi cruel de los recuerdos que siguen permanentemente aquí en el seno del pueblo judío de la Shoah, de aquel escenario de esa matanza criminal de la brutal maquinaria nazi. Pasamos ahora una semana después, donde estamos en la antesala de Erev, Yom HaZikaron de Halelei Tzahal y Peulot HaEva, el día en el cual habremos de recordar a todos los muertos en las guerras de Israel, en todos los atentados terroristas aquí y fuera de Israel, en las diásporas, que ya suman, imagino, más de 25.000 en estos 74 jóvenes años que tiene Medina Israel. Las sensaciones son sensaciones obviamente encontradas. Por un lado, un día donde todo Israel mañana, en esta hora ya, habrá comenzado el día de la recordación de jóvenes vidas que fueron truncadas por la mano del enemigo en guerra para que podamos aquí vivir seguros, y gracias a Dios sí vivimos seguros, pero también todas aquellas vidas truncadas por la otra mano bestial del enemigo que se disfraza de terrorista y norte, sur, este, oeste, en cualquier límite y en cualquier lugar. Convivir con esa realidad hace que estos 74 años del Estado de Israel conjuguen también un milagro de la existencia del pueblo judío. Medinat Israel va a cumplir en la noche del miércoles, cuando ya se haya disipado el día del recuerdo, comenzará un día en donde las luces, la alegría, el júbilo vuelve a llegar aquí, a las calles, a las casas, a las personas, a los niños fundamentalmente, que son tal vez los protagonistas excluyentes de este Yom HaAtzmaut. Un día que más allá de todas las no certezas y de todas las incertidumbres, en dos sentidos, que pueden llevar a ocupar hoy el escenario político de Medinat Israel y sus crisis recurrentes a nivel político e ideológico, cuando no también espiritual, de una u otra manera, eso no nos amedrenta, tampoco nos hace sentir que existe alguna falla en el funcionamiento. Somos seres humanos y obviamente los dirigentes del pueblo judío también lo son. Pero existe sí un creador, un solo creador, que no es ser humano y que obviamente está esperando lo mejor de nosotros. Llegar a los 74 años del Estado de Israel es ante todo mirar al cielo en la profunda noche del miércoles y decirle gracias. Gracias, Boreolam, por este regalo que se llama Eres Israel, ante todo la tierra, Medinat Israel, el Estado judío. Gracias por permitirnos vivir en una porción de tierra ínfima en este mundo, pero nuestra por fin. Una porción de tierra de la cual nadie nos va a sacar, más allá de las amenazas que cunden por derecha e izquierda, por sur y por norte. Una pequeñísima porción de tierra frente a repletos de estados musulmanes y árabes, que constituye la única democracia del Oriente Medio. Le tenemos que decir gracias al Boreolam, pero también gracias a sus delegados, desde los que soñaron el Estado como Teodoro Herzl, como Max Nordau, como todos aquellos que vivieron una ilusión que no pudieron ver realizado todo este momento, hasta David Ben Gurión, más allá de todo, porque fue el gran hombre de la Declaración de la Independencia, su primer presidente, Chaim Weizmann, y todo lo que representa desde entonces un desafío a la existencia judía, pero por sobre todo, como estudiábamos hace
una hora atrás en la tefilá, cuando estábamos haciendo el tiempo entre Minja y Arbit, entre la oración vespertina y nocturna, donde hablábamos, perdón, del milagro que Akadosh Baruj Hu hizo por nosotros, del milagro de devolvernos a nosotros el Estado judío, que es el que limita, como decía el Rab Melamed Shlita, entre los 6 millones de judíos asesinados cruelmente por la brutal maquinaria nazi, a lo que representó el nacimiento del Estado de Israel, y que mañana vamos a recordar y evocar con el mismo sentimiento de dolor, de nostalgia, de tristeza a las casi 25.000 almas. 6 millones y 25.000 almas. Hay una diferencia sustantiva, porque eso es el Estado de Israel. Am Israel es la garantía para todos los que estamos aquí, pero también para todos los que están allí. Que sepan que no va a pasar nunca más lo que pasó hace 70 y pico de años atrás. La Shoah, un escenario dolorosísimo, eso quería decir, pero que en última instancia Am Israel hay, Am Israel vive, está aquí presente, y le dice presente también a la adversidad. Estamos en estas horas, 48 horas en total, las próximas 24, que vamos a estar sumergidos en el recuerdo. Vamos a ver imágenes de pichoncitos en edades, jóvenes, que prácticamente no supieron vivir la vida que ya tuvieron que morir. Pero por otro lado, viviremos las siguientes 24 horas en la algarabía de lo que es el porvenir, en lo que es la esperanza. Y si ustedes quieren saber qué es el judaísmo es esa balanza. La balanza, el plato del recuerdo, de la memoria, y el otro plato de la balanza, que es la expectativa, la esperanza, todo lo que representa el porvenir. Así vivimos, así vamos a vivir. Zehor Yomot Olam, nos dijo Moshe Rabbeinu, recuerda los días del universo. Binu Shenot Dor Vador, prestad inteligente atención a cada generación y generación. She'al Abija Beyagetja, pregúntele a tu padre para que él te lo transmita. Zekeneja Beyomrullah, a tus ancianos, a tus abuelos, para que te lo digan. Acá siempre tenemos que encontrar la referencia, en el padre, en el abuelo. Tenemos que mirar hacia atrás y tenemos que mirar hacia hoy, para que nuestros hijos y nuestros nietos también puedan diseñar un futuro. Y esto es lo que nos regala este calendario en medio del Omer. Entendemos la tristeza del Omer y cómo la llegada de Yom Ha'atzmaut de una u otra manera rompe un poco la hegemonía del duelo de estos días, que hoy empezamos a contar el día 17 en la cuenta del Omer. El estar todo. Y miren ustedes, curiosamente, el día de la recordación de los muertos en las batallas de Israel y en las acciones del terrorismo, va a ser el Jai 18 en la cuenta del Omer, día de la vida. Así es como recordamos nosotros el escenario de este dolor que se ha transformado en el escenario vital del pueblo judío. Un pueblo que, como decía Rab Yosef Alevi Soloveitchik, Alevi Soloveitchik Zatzal, si bien para el mundo greco-romano o cristiano occidental la ecuación es cogito ergo sum, quiere decir pienso, luego existo, eso dice el mundo cristiano, pienso, luego existo. Para Am Israel, decía el Rab Soloveitchik, con tanta sabiduría y con tanta sensación interior, es dolor en ferre, ergo sum, quiere decir sufro, me conduelo y luego existo. No porque el judaísmo sea una religión de tristeza, haz de shalom, sino porque el judaísmo tiene la paciencia de poder recordar y no olvidar.
Ese mandato de la Sagrada Torá, Zahor, Lo Tishkach, recuerda, no olvides, es el escenario vital para que nosotros estemos hoy aquí, pensando en todos ustedes, los que no están todavía aquí, para que sepan que atesorar un deseo es tener la esperanza y pensar en el porvenir. Gracias a Dios, vamos a celebrar entre el recuerdo y la esperanza 74 nobles y jóvenes años de este Estado, que está siempre en formación. Y está siempre en formación porque cada semana, cada mes, cada año, son los nuevos inmigrantes lo que hacen que este país siga en forma tan pujante creciendo, donde siempre se construye tanto rutas nuevas, caminos nuevos como viviendas nuevas, donde siempre se planta, donde siempre el verde ocupa el escenario esencial de la naturaleza del pueblo de Israel. Porque aquí la naturaleza de Israel nos ofrece lugares insólitos, incógnitos, que nos permiten deleitarnos y reconocer que la mano de Akadosh Baruj Hu está presente en esta tierra. No me cabe ninguna duda. La Torah dice que los ojos de Dios están aquí siempre. No me cabe tampoco ninguna duda. Pero que su mano está aquí, dándole esa mano al hombre para embellecer cada día más y más esta tierra muy, muy pequeñita, muy pequeña, pero como dijeron los Jajamim, como dijeron los sabios en la Gemara, esta se llama la tierra del siervo. A pesar de que no hay muchos siervos aquí, se la llama así porque dicen que cuando el siervo, si uno le sacaría la piel al siervo una vez que está muerto, dice que la piel se puede doblar, es un animal, ¿no? Se la puede doblar, hasta colocarla en el bolsillo. O sea que entra en un bolsillo, como la tierra de Israel, pero cuando esa piel se expande, alcanza para todo el mundo. Cuando nosotros damos un paso en la tierra de Israel, dicen los Jajamim, esa tierra empieza a crecer, se empieza a expandir. En el mapa casi que no se puede ni escribir ni Israel y mucho menos Jerusalén como su capital en el mapa, pero en el corazón de cada judío, en el corazón de cada ciudadano, en el corazón de cada uno de nuestros pequeños nietos, saben que esta tierra es su lugar, que este es el lugar natural donde el pueblo de Israel habrá de alcanzar su mayor expresión. Y desde aquí esperamos, como soñamos, anima a mí, decía el Rambam, a quien estudiamos en el día de hoy, de Emuná Shelema, yo creo con fe sincera, Bebiat Mashiach, en la llegada del Mashiach. Veim Kolze, dice, y a pesar de que se retrase su llegada, en Kolze Ajakelo de Yom Sheyabo. De todas maneras, lo habré de esperar, lo habré de aguardar en cada día que esté dispuesto a venir. Gracias entonces por compartir con nosotros el recuerdo, pero por sobre todas las cosas, compartir la esperanza, porque el recuerdo construye un puente a lo largo de la vida y ese puente, a veces angosto, demasiado angosto, nos lleva a un encuentro con una calle muy particular que se llama la esperanza, y esa esperanza que viene abrazada junto con el porvenir. Que tengamos la fuerza de ser meritorios de este recuerdo por un lado y de la esperanza por el otro lado. Bienvenidos a nuestro encuentro de Rambam, dedicado en este principio a el Yom HaZikaron, como les decía, el día de la memoria, del recuerdo para los soldados que han muerto en todas las batallas de Israel y todos aquellos ciudadanos de Israel y fuera de Israel que murieron víctimas de la mano terrible del terrorismo bestial del mundo islámico, en particular el mundo islámico y sus colaboradores en distintas regiones. Hoy vamos a ingresar en el capítulo 7, como ustedes ven, de las leyes de la Sukkah. Y hoy
vamos a ver en este capítulo 7 lo que son las mitzvot arba'at aminim. Quiere decir la mitzvah de las 4 especies que nosotros solemos usar, de acuerdo al mandato de la Torá, en el tiempo de Sukkot. Las 4 especies son 4 especies vegetales que marcan, obviamente, la presencia de otro factor natural o de la naturaleza en esta tercera festividad agrícola llamadas Sheloshet HaRegalim, las 3 festividades de peregrinación que Am Israel debía alcanzar su llegada a Jerusalén. En Pesaj, la celebración agrícola está ligada con la maduración de la primera cosecha de la tierra, que es la cebada, y de eso está constituido el concepto del Homer. Nosotros el Homer hoy en día solamente los contamos, pero en la época del Bet HaMikdash se traía una ofrenda vegetal de la primera cosecha que maduraba en Pesaj, llamada la cebada, la seora. En Shavuot, 50 días después, a lo cual estamos caminando, también la tierra se engalanaba del primer y esencial fruto que forma el alimento del hombre, que es el trigo. Entonces en Shavuot maduraba el trigo. Y en Sukkot ya todo había madurado. Sukkot es el ya comienzo del otoño. Y entonces esta fiesta es reconocida, Sukkot, como Hag HaAsif, la fiesta de la recolección, en la cual obviamente la sensación de plenitud de todo el trabajo del año pasaba ahora por recoger todos esos frutos y llevarlos a la era, al lagar o al espacio donde se habrían de atesorar todos los frutos y la cosecha. Los 4 especies, obviamente, de Sukkot hablan de ese encuentro con el mundo de la naturaleza. Nos dice el Rambam, y estudiamos todo esto para la Refuah Shlema de la señora Guillermina Bat Jabá, la señora mamá de nuestro querido Yosef Rosso, que tenga Refuah Shlema, y que le deseamos realmente una pronta y rápida recuperación. Entonces dice el Rambam en la primera alajá, Kapot Temarim Amurot Batorah, el término de las Kapot Temarim, las hojas de palma o de la palmera datilera, empleado por la Torá, dice, se refiere, Hariot Shel Bekel, se refiere a las ramas de una palmera datilera cuando brotan. Quiere decir que Sheitzmehu, antes de que sus hojas se separen. Así está el lulav. Si ustedes comprenden que, obviamente, si me hubiera preparado con más tiempo, llegué justo con el horario para empezar el shiur, les estaría mostrando el dibujo, por supuesto, de lo que es el lulav. Pero es la hoja de palmera datilera cuando está todavía completamente unida. Luego, cuando se empieza a desplegar, se abren, nos dice Rambam, se van a leit pared, van a extenderse en varias direcciones. Entonces dice Ramban, Ela que sheyu como sharbit. Más bien deberían aparecer en el lulav como un sharbit, como si fuera un cetro, como si fuera un bastón de rey, ¿no es cierto? Makel y Ashar, como si fuera un bastón recto. Así tiene que ser, Beua Nikra lulav. Y esto es lo que aparece y lo que se llama como lulav. Muy bien, ese es el lulav. La segunda especie es Peri Etz Hadar, que se lo traduce, y muy bien traducido aquí, fruto de árbol hermoso. Peri Etz Hadar tiene esta denominación, Peri, fruto, Etz, del árbol, Hadar. Hadar es de excelencia, un fruto, por eso pusimos hermoso. Es él, por supuesto, conocido como el etrog, ¿verdad? Ese es el etrog. Be'anaf etzavot, y por último dice, en tercer lugar, la rama de árboles avot, gruesos, dice, no son cubiertos, sino las ramas de árboles gruesos, y ahora vamos a ver que son mencionadas en la Torah, se refiere a la especie del mirto, cuyas hojas rodean su rama, es decir, habrá 3 o más hojas en cada anillo. En realidad tiene que tener 3, la Rambam dice que puede tener 3 o más.
Pero en general, 3 vienen adornando todo el tallo del hadass. 3 hojitas, una para un costado, otra para el otro costado y una en el medio. Así son el hadass, que es una rama de hojas triples. Al quien begiboleja. Abal imayu shenehe alim beshabet de kenegete. Si hay solamente 2 hojas en un nivel, con una tercera hoja ligeramente más alta que ellas, esto no se llama, dice, Adas, no se lo considera Adas, en ze Avot, como dice la palabra de la Torah. Avot, en este caso, que yo lo traduje como grueso, habla de lo que representa el concepto de lo cubierto. En este caso está bien que se llame cubierto. Abal Nikra Adas Shote. Más bien se lo llama un mirto, acá le pusieron muy bien silvestre. Nosotros utilizamos el recurso del Adas Shote para decir que es un Adas tonto. Lo dijimos en una bat mitzvah justito de la hija del Morey Yosef, Adasa, que tenga larga y buena vida, donde ella tiene su nombre de Adasá por el Adas, eventualmente, y hablábamos de que el Adas, para ser Adas, útil para cumplir la mitzvah, tiene que tener 3 hojas. Y el Adas tiene la forma del ojo. Entonces decía que si tiene 2 ojos es Adas Shoté, pero si tiene 3 es el Adas como se debe, Anaf et Abod. Entonces les decía a la niña que no solamente hay que tener los 2 ojos que están aquí y que gracias a nuestros padres y gracias a Dios forman parte de nuestra fisonomía, sino que se necesita un tercer ojo, el ojo sikhli, el ojo intelectual, que es el ojo que es la percepción. Entonces por eso utilizábamos ese recurso. Bueno, la tercera alajá, entonces pasamos por el lulav, pasamos por el etrog, pasamos por el hadas, y por último dice el término sauces de arroyo, arbe nahal, el sauce de arroyo, el sauce llorón, como se le llama, mencionado por la Torá. Einam con la vara de la nahal, dice no incluye cualquier planta que crece junto a un arroyo, sino una especie particular que se llama arbei nahal. ¿Ok? Entonces dice, Ale shelo mashu, upi halak bekane shelo adom. Su hoja se extiende como un arroyo, su borde es liso y su tallo es rojo. O sea que el Arbe Nahal, el sauce del arroyo, es muy, muy especial. Y esto es lo que se llama Arabá. Esta es la famosa Arabá, el sauce. Dice, Barrov Minze Gadera Nejanim. La mayoría de esta especie crece cerca de los arroyos. La gente de mar, Arbe Nahal, por eso se le llama sauce del arroyo. De afilo y Agadel, Bamidbar o Bearim, Kasher. Incluso si esta especie creciera en el desierto o en una montaña, también sería kosher. Lo que pasa es que la falta de agua no le permitiría estar tanto tiempo en existencia, ¿verdad? Nos dice Rambam, Beyesh bin Ajer, Domela Araba. Hay otra especie que se parece al sauce, dice el Rambam. Pero, dice él, el Sheale Shelo Agol, pero su hoja es redondeada, casi ovalada. Ufiv Dome le Masar. Ah, su borde se asemeja a una sierra, ya lo tienen identificado, ¿verdad? Y su tallo, por supuesto, no es rojo. Y esto es lo que se llama, dice en hebreo, tzaf sefa. Esto es lo que se llama tzaf sefa, o sea, esa rama, esa hoja, que entonces es redondeada, que viene con pequeñas encerrucho, la hoja, y el tallo no es rojo, se lo llama tzaftefa. Y por supuesto no puede ser utilizada para la mitzvah. Ya ven ustedes que tiene que ser algo específico. Pero Rambam dice, Yesham min araba she'en tihe ale halak. Dice, hay otro tipo de sauce cuya hoja no tiene el borde liso, pero que no es como una sierra, como un serrucho. Ela yeshbot telamim ktanim atmeot, sino que tiene pequeñas saliencias como el borde de una pequeña hoz, quiere decir que Mopi Magal Katan, desde Kasher, y eso obviamente se considera cosa. Mejor el Barima Elu, y Piash Moab Moshe Rabbeinu Miparshu. Todas estas definiciones anteriores fueron explicadas según
La tradición oral, por favor presten atención aquí, transmitida por Moisés, nuestro maestro. Aquí hay una Masoret Shebealpé, que es de ahí lo aprendemos, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí en sus explicaciones, todas las definiciones anteriores fueron explicadas según la tradición oral, transmitida por Moisés, nuestro maestro. De hecho, en su introducción a su comentario de la Mishnah, el Rambam utiliza las definiciones de las 4 especies como ejemplo de cómo se explica la tradición oral en el Talmud. Aquí lo tienen, nada más, es la Torah Shebe'al Peh. La importancia de la Torah Shebe'al Peh, y siempre les explico a nuestros alumnos. Las explicaciones que hemos recibido de Moshe no se discuten en absoluto. Eso se llama Alajá de Moshe en Sinai. A lo largo de todas las edades, de todas las épocas, desde la época de Moisés hasta el presente, no hemos oído hablar de una disputa iniciada por un sabio sobre sí. Quiere decir, no puede discutir contra la expresión un fruto de árbol hermoso se refiere al etrog. Tampoco hemos oído hablar de una disputa de que el árbol cubierto, Anaf Etzavot, se refiere al mirto. Con respecto a estos y similares se ha dicho toda la Torá, ambas mitzvot, en general, y todos sus detalles fueron entregados a Moisés en el monte Sinai. Torá le Moshe y Sinai. Decimos Torá y Sinai. Aunque la tradición fue recibida y no hay disputa al respecto, también se pueden derivar estas definiciones a través de procesos aceptados de exégesis, o sea, de la interpretación de los rabinos. Así cuando el Talmud debate y discute un concepto y ofrece una sugerencia que tal vez el fruto del hermoso árbol es una granada y no resuelve el asunto hasta que se traigan pruebas de la exégesis en el pasú. No se debe concluir que el asunto quedó en duda hasta que se descubrió este punto de la exégesis. Más bien, desde la época de Yoshua, presten atención cómo se desarrolla la halajá en el pueblo judío, que es apasionante. Desde la época de Yoshua en adelante, vimos que el etrog era la especie tomada con el lulav, y no hay debate al respecto. Es lo que se vio, y esto es lo que vimos permanentemente. Simplemente estaban investigando cómo podían encontrar apoyo de la Torah de la interpretación que se había transmitido. Esto es muy importante y por eso me detuve en este punto, porque creo que es un escenario realmente vital que podamos realmente entenderlo. Muy bien, la alajá número 5 nos dice Arba'a Minim Elu Mitzvah Hatem. Estas 4 especies se consideran una sola mitzvah. Y cada una es necesaria para su cumplimiento. Quiere decir que si me falta una, no puedo cumplir con la mitzvah de las 4 especies. Bien, Bejulam Nikraim Mitzvah Lulav. Y todas ellas juntas se llaman la mitzvah de qué? De Tilat Lulav, la mitzvah de Lulav. Ven Pojatim Ven, vemos y no se puede tener menos de estas especies, tampoco se le puede agregar a estas especies. Vein Lo Nimtza Echad Mehem. Y si no se puede encontrar una de las especies, tampoco se puede sustituir por otra especie similar. Y esto es muy, muy importante, ¿no es cierto? Para que veamos entonces cómo la Sagrada Torah ha dicho y los Jajamim interpretaron cada uno de los nombres: Kapot Semarim, Pri Etzadar, Anaf et Avot, y lo único que es, por definición, Arbe Nahal. Entonces tengo que entender que Kapot Semarim es el Lulav, Pri Etzadar es el etrog y Anaf Etzavot es el Dadas, el miedo. Muy bien, la halajá número 6 nos dice: Mitzvah mina mubhar legot lulav ba'adas ba'arabá. La forma más deseable, más mubhar, elegible, ¿no? Selecta, de cumplir con la mitzvah es unir el lulav con el mirto y la arabá, el adas y la arabá, formando así una entidad única y unificada de los tres. O sea que lulav va junto con la arabá y con el adas. Antes de tomarlos para realizar la mitzvah, se debe recitar la bendición sobre la mitzvah de tomar el lulav, al netilat lulav, como les decía, ya que todas las demás dependen de ello, porque el lulav es la más grande, es la mayor. Luego, toma esta entidad atada en su mano derecha y el etrog en su mano izquierda. Debe llevarlos en la medida que crecen, es decir, sus raíces hacia abajo, hacia la tierra, y sus cabezas hacia arriba, hacia el cielo.
Entonces, de la manera que crecen, tomamos los frutos, lo mismo que el etrog. Bien. Y si una persona no los unió, sino que los tomó uno por uno, ha cumplido con su obligación, dice el Rambam, siempre que posea las 4 especies. Sin embargo, si tiene una sola especie o le falta una, no debe tomarlas hasta que adquiera las especies restantes. O sea que si me olvidé de atarlas, las puedo tomar todas juntas en la mano, el lulav, el hadas y la arabá, pero no me puede faltar ninguna para cumplir la mitzvah. La halajá número 7 pregunta, ¿Kama notel me'em? Entonces la pregunta es muy bien, ¿cuántos de estas especies se toman de cada una de ellas? Entonces nos dice, lulav ejad, un lulav, etrog ejad, un etrog, shene badei arabá, 2 ramas de sauce, y shelosha badei adas, y 3 ramas de miel. O sea, 1, 1, 2 y 3. Si a uno le gustaría agregar más ramas de mirto para que el paquete, para que parecería ser agudá, agdolá, para que el paquete sí, de los vegetales sea más grande de estas ramas, Mosif dice, puede hacerlo. Benoi mitzvah u. Y esto se considera como un adorno de la mitzvah. Pero, Sheara Minim, está prohibido aumentar, sin embargo, reducir el número de las otras especies. Si un aumento reduce su número, no es aceptable. Entonces, si quiero, dice agregar una das, lo puedo hacer porque eso se llama noi u. Es para considerado como un adorno de la mitzvah. En realidad no se hace hoy, ¿ya no? La halajá, obviamente, no es así. O sea, el Marán Yosef Karo, obviamente, establece la halajá que no se debe hacer de esta manera. Entonces, pero ya lo sabemos porque es la halajá pesuká de hoy en día. Escribió Shulchan Aruch, dice Marán Shulchan Aruch, Misheoser leosif adas shote beyesh matirim. Hay quienes prohíben agregar una das shote, quiere decir una das que tiene 2 hojas en vez de 3, y hay quienes lo permiten. Uminaga teimanim, entonces trae la costumbre de los yemenitas, leosif adasim sheinam meshkashim sabiv ha'eget lenoy. O sea que como los teimanim, perdón, los yemenitas, siguen a rajatablas el Mishneh Torah del Rambam, la halajá del Rambam, entonces ellos le agregan hadas, pero no de 3 hojas cada rama, de toda la rama 3 hojas, sino de 2 hojas, adrashuté, como algo para embellecer eventualmente, para embellecer el ramo. Pero en este caso, obviamente dice, sin embargo, está prohibido aumentar o reducir el número de especies. Si no aumenta o reduce su número, por supuesto, no se puede aceptar. Muy bien, la halajá número 8 empieza a hablar ahora acerca del formato de estas especies. Kama shiur ores kol min. ¿Cuál es la longitud requerida de cada una de estas especies? El lulav dice no puede ser inferior a 4 palmos. 4 palmos es mi mano, obviamente, que tiene que ver con entre 8 y 10 centímetros. Por lo tanto, el lulav tiene que tener como mínimo 32 centímetros, o 40, si depende cómo lo midamos. De Imaya Aroch Kol Shehu Kasher. Pero eventualmente, si el lulav eh, 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 es más alto que 40 centímetros, sigue siendo kasher. Humedidato Mishidro Bilbar. Dice, independiente de su longitud, es kosher. Su longitud se mide solo desde su shidra y no desde las puntas de las hojas. Quiere decir que se toma en la medida del lulav de acuerdo a la rama central de donde salen todas las demás hojas. Hay una parte que es más gruesa y eso se llama shidra, como la columna. No se considera el extremo de las hojas que a veces sobresalen en la parte más elevada. Entonces, de esa shidra, de esa columna vertebral que tiene el lulav. Va'adas Barabá dice con respecto al mirto y al sauce, el tamaño, dice en pajut bishloshat fajim. Dice, no pueden ser menores de 3 palmos, o sea, 24 centímetros, a 30 como máximo.
Ahora dice el Rambam, Veimayu Arukim Kosher Ksherib. Más allá de eso, independientemente de su longitud, son kosher. O sea, que si eran más largos, eventualmente son kosher. Y dice Rambam, Bafilu en kol ben bechol bat ubat el ashlosha alim lachim kasher. Y dice, si uno ha unido las otras especies junto con el lulav, siempre que las hojas, estén en la parte superior de la rama. Esto es el mirto y el sauce. Pero también dice el Rambam, que no está traducido aquí, lo veo, dice, Beafiloem bechol bat ubat el ashlosha alim lachim kasher. Quiere decir que si entre cada rama y rama no hay sino 3 hojas frescas, o sea que se mantiene todavía fresco, porque una vez que está cortado a veces se secan, de huye y más, pero que esté obviamente en el comienzo del tallo. Veima gata lulav, dice, Tzadish yeshidrosh lulav yotzemina adas, de arabat tefa joyeta. Si uno ha unido las otras especies con el lulav, la shidra, la columna del lulav, debe extenderse más allá del mirto y del sauce en palmo más. O sea que dijimos 24 o 32 centímetros para el lulav en este caso y 24 para la arabá y el adás, o 30 y 40, quiere decir si miden 30 centímetros las hojas del mirto y de la arabá, el lulav tiene que sobrepasar un palmo, ¿verdad? Porque tiene que ser siempre más alto. Nos dice el Rambam, Besheur etrog en pajut y cabeza. El tamaño mínimo del etrog es el tamaño de un huevo, o sea, más o menos el tamaño de un huevo, no puede ser más chico que eso. Beimayagador con Sheu, dice el etrog es mucho más grande, y vemos etrogim realmente muy grandes, tampoco existe ningún problema. La alajá número 9 dice, Elu. Una vez que una persona levanta, en el sentido de la brajá, estas 4 especies, magría, ben sheigría que ajat, ben bazde ajarde, ya sea que las levante juntas o una después de la otra, ben benyamin, ben bismol, ya sea con su mano derecha o su mano izquierda, dice Yatzá, ha cumplido con su obligación. Beushi y Akbien del Ahora, todo esto está muy bien, solo cuando las levanta en la forma en que ellas crecen. Quiere decir, de la forma que crecen, ¿no es cierto?, de la tierra para arriba eventualmente, y el etrog, teniendo la parte que está ligada al árbol, por supuesto, entonces tenemos que tener Derech Gedilatán, que es de acuerdo como ellas crecen. Entonces dice, Abal Shelot Derech Gedilatán, pero si no los levantan la forma que crecen, entonces no cumplió con su obligación. Umitzvah que il Hatah, dice, el cumplimiento de esta mitzvah como ley requiere lo siguiente. Sheyakvia Agudash el Shloshah Minim Beyamin Beetrog Bismol. Entonces el cumplimiento es así. Debe levantarse las 3 especies atadas, lulav, adás y arabá, juntas en la mano derecha y el etrog en la mano izquierda. ¿Sí? Y entonces dice, luego, ¿qué hace? Yolich beyavi, beyale, beyavi, beyanane, alulav, Shloshah Peamim, Bechol Ruach Baruach. Entonces después, ¿qué tiene que hacer? Toma las especies en su mano, y entonces dice Rambam, tiene la mano derecha con el etrog, esta es mi mano derecha, estoy al revés en la cámara, y esta es la mano izquierda. Acá tengo el etrog y acá tengo el lulav. Lo junto, y entonces tengo que hacer movimientos de leolig, llevar para adelante, y medrik, para atrás, y después yale, levantarlos y bajarlos. Beyenanea al lulav, sacudir el lulav, Shloshah peamim bechol ruach barrobot. 3 veces en cada punto cardinal. Quiere decir, tengo que hacer norte, sur, este y oeste en un orden determinado, por supuesto. Entonces, esta es la forma. Y ahora va a explicar el Rambam, Keitzad, cómo se hace todo esto. Molij, uno lleva el lulav hacia adelante. Molij, explica el Rambam, umenaanea rosh lulav shalosh peamim. Quiere decir, lo llevo adelante
Y entonces, ¿qué se hace? Sacude la parte superior del lulav 3 veces. ¿Está bien? Entonces lo llevo y lo traigo. Lo llevo y lo traigo. Lo llevo y lo traigo 3 veces. Entonces lo traigo hacia atrás y después dice Rambam, Umevi, Umenanea Rosh Lulav Shalosh פעמים. Lo mismo cuando lo llevo para arriba, 3 veces y hacia abajo, sin bajarlo, la parte final de la hoja, eventualmente lo llevo para abajo, lo sacudo 3 veces. Vejen Be'arivea, Vejan Molijo Mevi. Entonces la pregunta es, ¿en dónde tiene que llevar y traer? Entonces, ¿dónde se produce el movimiento, estos movimientos del lulav? ¿En qué momento se dice? De un lado al otro, durante la lectura del Halel, en el Halel, así lo dice el Rambam, Bishar Kirat Halel, Behodú la Hashem, Tejilá Basó, Hodú la Hashem Kitov Ki Leolam Hasó, al principio y al final, Ube Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem, sálvanos. Dejó la Yom Kasher en el lulav. Por supuesto, después cada uno de nosotros tiene que revisar muy bien en el Mahzor de Sukkot para poder ver muy bien los movimientos. Nosotros hoy en día, para contarles un poco la halajá Sukkah, es que cuando nos levantamos a la mañana, si tenemos una Sukkah en nuestra casa, es una mitzvah hacer Netilat Lulav en la Sukkah de casa. Y entonces, eventualmente, entramos a la Sukkah sin hacer la bendición del azúcar, tomamos el lulav, Baruch Atah Hashem, el que no me deja olam, Hashem Tideshanu, Gomisotat del Sivanu, al Netilat Lulav. Juntamos el etrog y hacemos ese pequeño sacudida. Y a partir de allí, el mundo sefaradí empieza mirando hacia el sur y mira al sur 3 veces. Y luego va a girar a la derecha y va a mirar hacia el oeste, y luego girará hacia el norte, y luego girará hacia el este, y luego girará, moverá hacia arriba y hacia abajo. Los 4 puntos cardinales. Así es Netilat Lulav. Los mismos movimientos, que son 6 en total, se hacen en el Halel, como lo explicó aquí el Rambam. Pero bueno, todo esto, por supuesto, lo tenemos que ver muy bien en práctica, ¿bien? Mejor hay un kasher Netilat Lulav, Beinoni Talmudá. Todo el día se puede hacer Netilat Lulav, pero no se puede hacerlo por la noche. Dice Rambam, Asala Agurazo Gimon Shekesef Zahav. Si uno envuelve las 3 especies con un cordón de plata o de oro cuando están unidas, o Shekaraj Alea Sadin Unetalá, o si las envuelve con una tela decorativa y las toma, hace Netilat Lulav, cumplió con su obligación. Lekijá aliadei davar ajer shema lekijá. Quiere decir que se considera todavía que tomar el lulav a través de otro medio es tomarlo. Tengo algo que está en medio, ¿no? El cordón de plata o de oro o una tela decorativa, una mapá. Beushe y derech kavod de derech hidur. Ahora, todo esto es siempre y cuando ese medio sea para darle más honor a la mitzvah y más belleza a la mitzvah. Ninguna duda. Todo aquello que viene a hacer que la mitzvah sea más atractiva y más bella, no se considera, entonces dice Rambam, una una separación. Pero, Aval Innatane también Elu Beatzitz o un etalá, no ya está el Si yo coloqué estas especies en un florero o en una vasija y las tomé para cumplir la mitzvah de Netilat Lulav, por supuesto no ha cumplido con su obligación. Bien, muy bien. Entonces hasta aquí vamos a llegar hoy en la halajá número 11 para poder continuar. Este capítulo nos trae el anteúltimo capítulo ya, 27 halajot, y ya vamos a retomar de Yot Hashem. Vamos a ver cómo tenemos los horarios. De Yot Hashem estamos saliendo de un viaje de visita familiar con mi señora a Buenos Aires, y entonces veremos si podemos mantener
el estudio, si no, nos despediremos por 2 semanas y volveremos con las leyes de los Arbaat también. Una vez más, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención, por todo lo que representa el desafío de poder estudiar y poder crecer en el estudio. Esta es la forma en la cual homenajeamos eventualmente a Medinat Israel y también la memoria de todos aquellos santos y consagrados que nos permitieron hoy en día vivir aquí con tanta dignidad y con tanto amor por esta tierra. Gracias por acompañarnos nuevamente. Que tengamos Laila Tov, Jodesh Tov, o buenas tardes para los que están lejos de nuestra casa, pero que en última instancia les damos la bienvenida. Shavua Tov, señora Evita, muchas gracias. Andrea Ramírez, bienvenida. Creo que nos conocemos, ¿sí? Muy bien, entonces bienvenidos a todos. Familia Yafe, muchas gracias. Mordecai Nieto, por supuesto, siempre. La señora Mayam, muchas gracias por acompañarnos. La señora Nelsi, que ya está viajando, me imagino, estará por viajar dentro de poco. Bueno, a todos los que aquí me parezco, don Jaime. Se aprecia seguramente. Muchas gracias. Eduardo Marx, que debe estar en Brasil, por lo que veo. Bueno, muchas gracias a todos, todos los que están, todos los que no llegaron hoy también. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan realmente un mejor stop. Gracias.